días, hermanos. Bienvenidos a Capilla de Calvario del Desierto Alto. Es un honor estar aquí con ustedes. Hermanos, se ponen de pie. Vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a preparar nuestro corazón con una oración, hermanos. Darle gracias al Señor. Padre bendito, Señor, venimos en ti, Señor, dándote gracias, Padre, por este día, Padre Santo. Padre, por este lugar, Señor, donde podemos estar, Señor, libremente, Señor, venir a alabar tu santo nombre, Padre Santo. Date gracias, Padre bendito, por lo bueno que eres, Padre bendito. Padre Santo, porque siempre estás con nosotros, Señor, aunque seamos pecadores, Padre Santo, pero sabemos que tú, Señor, estás con nosotros, Padre bendito. Señor, pidemos también, Señor, que perdones por nuestros pecados, Padre Santo, en cualquier manera que te hemos fallado, Padre bendito. Padre, que nos ayude, Señor, a seguir adelante, Padre Santo. Padre bendito, Señor, pidamos por este día, Señor, que estés con nosotros, Padre bendito. Padre, que derrames de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que nos toque, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Señor, que nos des entendimiento, Señor. Que nos dé esa palabra, Señor. Señor, que nos dé esa palabra, Señor, que necesitamos, Padre. Padre, porque sin ti, Señor, sin ti no somos nada, Padre bendito. Padre bendito, pidamos por el pastor, por la palabra del día de hoy, Padre Santo. Padre, que seas tú hablando a través del pastor. Padre bendito, te pedimos por aquellas personas que no pudieron venir el día de hoy, Señor. Padre, que tú las sigas cuidando, protegiendo, Padre Santo. Le sigas llegando esa palabra donde quiera que estén, Padre bendito. Padre Santo, te pedimos, Señor, también, Señor, por este país, Padre Santo. Por el mundo entero, Señor, sabemos lo que anda pasando, Señor. Cada día se pone peor, Señor. Pero que la gente, Señor, busque de ti, Señor. En ti creemos, Padre bendito. Padre Santo, Señor. Toda la gloria y honra siempre es a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Amén.
tú has sido bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Tú has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 para mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aun siendo tu rival, tu amor luchó por mí. Tú has sido bueno para mí. Cuando no sentía valor, tú me compraste a mí. Tú has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 para mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pader que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pader que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pader que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pader que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 para mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. A ver, hermanos, pueden tomar asiento. Buenos días, bienvenidos a Capilla del Desierto Alto. Si es la primera vez que vienen, bienvenidos. Si es la segunda o la tercera vez, bienvenidos, siempre son bienvenidos. Me acompañan por favor, hoy tenemos boletines, el boletín de anuncios. Por favor, si son tan amables, silenciar sus teléfonos para evitar distracciones durante el servicio. Próximo viernes 14 de agosto
no habrá estudio bíblico. Este viernes que viene no hay estudio bíblico. Los días jueves se están reuniendo las mujeres a las 10:30 de la mañana para la oración de mujeres. Si usted está interesada, puede hablar con la hermana Marina para poderse conectar al grupo de oración. Seguimos teniendo nuestros servicios aquí a las 9:45 los domingos, y un anuncio para final de mes, el día 30 de agosto, va a haber bautizos a la 1:15 p.m. y va a ser aquí en el parqueadero de la iglesia. Los líderes de la iglesia estamos para ayudarles y servirles. Si tienen peticiones de oración, allá tenemos unas formas en las cuales pueden llenar las peticiones de oración que tengan para poderlas llevar al grupo de oración. Y si tienen alguna pregunta después del servicio, se pueden dirigir a nosotros para las dudas que tengan. Por ahora pues no hay ministerio de niños, está cerrado en este momento, no hay cuidado de niños. Entonces, ¿qué les parece? Y nos ponemos de pie para orar y entregar el servicio. Bendito Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos tienes de pie, nos tienes sanos, Señor, porque podemos venir con libertad a adorarte, a estar en tu presencia, a escuchar tu mensaje, Señor. En muchas partes del mundo no tienen esta libertad, Señor, y no les permiten que hagan lo que nosotros podemos hacer libremente, de adorarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por el día que nos das, Señor. Te pedimos que, por favor, perdones aquellas cosas que hemos hecho que no te agradan, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, Señor. Y por favor, te pedimos que tengamos un corazón dispuesto, Señor. Gracias por la palabra que va a traer el pastor en el día de hoy, Señor. Sé tú hablándonos a través de él. Úngelo con tu palabra, bendito Padre. Síguele dándole sabiduría al pastor para que nos pueda compartir de tu palabra, Señor, y permite que esa palabra se quede en nuestros corazones, Señor, que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, que cuando salgamos de aquí retengamos esa palabra y la podamos poner en práctica allá afuera, porque ser cristianos aquí en la iglesia es muy fácil, pero afuera es donde realmente debemos poner en práctica lo que escuchamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el grupo de alabanza que dedica su tiempo para preparar sus canciones, para traernos a tu presencia, Señor. Bendícelos. Gracias por el talento que les das a ellos, bendito Padre. Te venimos también, Señor, a dar gracias, Señor, por el trabajo que nos das, Señor, porque tú, Señor, no nos abandonas. Tú eres el proveedor del oro y de la plata, Señor. Tú eres el creador de todo lo que existe en este mundo. Te pedimos por aquellas personas que están en dificultades, Señor, que no tienen un trabajo, que están sin ingresos en este momento, para que seas tú proveyéndoles de acuerdo a tu poderosa unción y tu gloria, bendito Padre. Gracias por aquellas personas que seguimos trabajando, Señor. Gracias te damos, Señor, y pedimos por aquellos que están en dificultades, Señor. Sé tú proveyéndoles en todo lo que necesiten, Señor. Te pedimos por los diezmos y las ofrendas que se van a recoger, Señor, para que sean usados con sabiduría para la expansión de tu reino, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, y por favor dispón nuestros corazones para atesorar esa palabra que vamos a escuchar hoy. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ven y adoremos al Rey, ven a postrarte ante Él, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció. Muerte, oh Dios, grandes tus obras. Cantamos alegre en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grande tus obras.
En las pruebas tú has sido fiel, tú serás hoy y por siempre fiel. Grande tus obras, y yo sé que lo harás otra vez. Tu promesa es el sí, el amén. Grande tus obras, grande tus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadena rompió. Oh Dios, grande tus obras, cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grande tus obras. Aleluya Dios, soberano. Aleluya Dios, poderoso. Aleluya Dios, grande en poder. Aleluya Dios, soberano. Aleluya Dios, poderoso. Aleluya Dios, grande en poder, grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadena rompió. Oh Dios, grande tus obras, cantamos alegre en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grande tus obras, grande tus obras, grande tus obras. Hermanos, todo pobre sin poder, el solo y el perdido confesarán cada pecado, sabrán que tú eres santo, sabrán que tú eres santo, y todos cantan aleluya, y cantaremos aleluya. Todo corazón feliz y todo el indigno y todo herido sin nada, sabrán que tú eres santo, y todos cantan aleluya, y cantaremos aleluya, y todos cantan aleluya, y cantaremos aleluya. Exclamen, declaren desde las montañas, vaya
decirle a todo el mundo que Él es Dios. Exclamen, declaren desde las montañas, vaya a decirle a todo el mundo que Él es Dios. Exclamen, declaren desde las montañas, vaya a decirle a todo el mundo que Él es Dios. Y todos cantan aleluya y cantaremos aleluya, y todos cantan aleluya y cantaremos aleluya. Señor, estamos aquí presentes hoy en este día. Muchas gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por tener estos domingos tan bonitos, esos días tan lindos para venir a aprender a tu palabra, Señor. Estar aquí con los hermanos afuera, Señor. Es un día tan bonito y quiero decir también, protege a los que no están aquí, que no pueden venir todos los domingos, por lo que está pasando alrededor. Protégelos a los que estamos aquí ahorita, alabándote a ti, Señor, aprendiendo tu palabra, Señor. Bendice el servicio, bendice las palabras que salen de la boca del pastor, Señor. Te pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenos días, hermanos, bienvenidos. ¿Me oyen? Amén. Donde quiera que, ya sea que estamos aquí presentes o nos están viendo por medio de este medio social, bienvenidos al servicio de Capilla Calvario. Nuestro tema de esta mañana se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 5. ¿Alguien necesita una Biblia? Por favor, levante la mano. Creo que tenemos algunas extras por ahí. Le podemos prestar a una Biblia. Me voy a retirar un poco por el sol. 1 de Timoteo, capítulo 5. Esto es deberes hacia los demás. Vamos a leer todo el capítulo y luego oramos. Dice en el versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeramente a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles.
Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, y si ha lavado los pies de los santos, y si ha socorrido a los afligidos, y se ha practicado, toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en la condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Qué descripción tan fuerte, ¿eh? Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo, sean manifiestas las buenas obras, y las que de otra manera no pueden permanecer ocultas. Padre, una vez más, al postrarnos ante tu presencia, Señor, venimos para darte gracias, para alabar tu nombre y agradecerte tu infinita paciencia y misericordia con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos todavía este privilegio de reunirnos como iglesia, como hermanos en Cristo Jesús, para alabarte, Señor, para aprender de tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedades, en tiempos de, Señor, de temores para muchos, Padre, que tú, Señor, toques cada corazón, Señor, que tú nos ministres, Señor, que tú nos des de tu paz, que tu Espíritu Santo, Señor, sea siempre el que nos hable. Padre, te pedimos estas cosas y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dice ahí que deberes hacia los demás. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19 dice esto. Por supuesto, el que escribe esta carta a Timoteo es también el apóstol Pablo, pero en Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros
de la familia de Dios. Eso es lo que es un hijo de Dios. Ya no es un extranjero, pero sino que todos somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios, dice Pablo a los Efesios. Así es que la iglesia es pues una familia de fe. Y la iglesia, por supuesto, somos todos nosotros, ¿verdad? Cada miembro, no necesariamente el lugar. Colectivamente somos la iglesia, hijos de Dios. Me encontré una historia donde dice que un hombre que fue rescatado después de años en una isla desierta, en medio del océano, la tripulación de aquel barco desembarcó para ayudar al hombre a recoger sus unas cuantas pertenencias que tenía. Y empezaron a preguntarle sobre su vida en la isla y notaron ellos que tenía varios edificios que durante los años él había construido. Y le preguntaron, ¿y este edificio para qué es? Y él dijo, oh, esta es mi casa. Aquí es donde yo vivo. Luego señalaron a otro edificio y él dijo que era, esta es mi iglesia. Aquí es donde vengo a orar y a adorar a Dios. Finalmente le preguntaron que para qué era el tercer edificio y dijo, esa era la iglesia donde yo iba antes, pero ya no voy allí. Ahora voy a esta iglesia. 3 edificios había construido en aquella isla aquel hombre. Y 2 de ellas eran iglesias. Permítame decirle que no hay iglesia perfecta. Y voy a ampliar de esto. Si encuentra una iglesia perfecta, no se una a ella. Porque entonces la va a hacer usted imperfecta. Una cosa que me parece un poco divertido es que la iglesia es cuando la gente se une en la iglesia o se reúnen en la iglesia y luego inmediatamente empiezan a tratar de cambiar esa nueva iglesia como la que dejaron antes. Y si tienen éxito, cambian esa iglesia para que sea como la antigua. Y después no les va a gustar y se van a ir. Bueno, hay muchas iglesias y por supuesto que uno puede dejar una iglesia cuando hay razones bíblicas, porque no se está haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Esa, sin lugar a dudas, tenemos que salirnos, ¿verdad? Y buscar donde Dios nos guíe. Pero aún así no vamos a encontrar una iglesia perfecta. Usted y yo tenemos que buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios y donde Dios nos está guiando. Permítame decirle que a pesar de todas las fallas, como dije, de la iglesia, que no hay iglesia perfecta porque somos hombres, pero la iglesia sigue siendo la mayor esperanza para este mundo, porque es ahí donde se predica la palabra de Dios. Existe un potencial más grande que haya un cambio positivo en un grupo de personas que se ha comprometido a convertirse en seguidores de Cristo, totalmente devotos a Él, que en cualquier otra organización humana. Va a haber cambios positivos. Pero así como la iglesia tiene ese potencial tan positivo para el bien de la gente, porque escuchan la palabra de Dios,
también tiene un potencial destructivo cuando los principios están en juego, los principios de la iglesia, de la palabra de Dios. Sabemos nosotros que la iglesia no puede seguir las reglas de este mundo. Si comenzamos a jugar con reglas que no se basan a principios bíblicos, produciremos exactamente lo que el mundo produce. Esto se puede explicar por qué el mundo ha marginado a la iglesia y nos ha calificado de irrelevantes en muchos casos. Pablo escribe esta carta obviamente a Timoteo para instrucciones, y las instrucciones están al pie para nosotros hoy en día. La familia de la fe, de la iglesia, debe de ser cautelosa. Pablo ahí mismo le dice, en este capítulo 5, le dice a Timoteo, de los versículos 25 en adelante, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encargo, te encarezco, te pido, te ruego, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, porque sabe que hay ángeles de Dios y ángeles que no son de Dios, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Recuerde que Timoteo era un hombre joven. Hablé la semana pasada que aunque él había crecido por su abuela y su madre en las cosas de Dios, él no había crecido en una iglesia. No sabía cómo debería de conducirse en una iglesia. Sabía de Dios, pero era el principio de la iglesia primitiva, ¿verdad? En el libro de los Hechos, y estas cartas que fueron escritas a los primeros creyentes de aquellos días. Pero dijo: no impongas con ligereza las manos a ninguno. En otras palabras, no les des a hombres tan fácil las puertas abiertas como para predicar, como para servir, dirigir en un ministerio, ¿no? Ustedes saben cómo la iglesia aquí requiere mínimo 6 meses de asistir a esta iglesia para conocerlos en cualquier ministerio, y mínimo 1 año de cristiano. Pero continúa y dice el apóstol Pablo ahí en esos versículos: y ya no bebas agua, como que si este versículo está fuera de contexto, ¿verdad? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de su estómago y tus frecuentes enfermedades. Mucha gente dice: ya ves. Y dice la Biblia que, voy a explicar sobre mucha gente lo usa para su conveniencia, ¿no? Y lo saca fuera de contexto. El apóstol Pablo diciéndole que beba vino. Esperen un ratito. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que no son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Pero me gusta lo que dice ahí Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19. Ustedes ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La idea aquí del apóstol Pablo en este caso, en el pensamiento de los creyentes que está tratando de decirle que ustedes están bajo la supervisión de Dios. Nosotros somos miembros de su casa.
Así es que nosotros compartimos una relación entre nosotros muy cerca y es vibrante, es vital entre nosotros en Cristo Jesús. Aquí nos da la idea de una familia eclesiástica o de una doctrina eclesiástica funcional, es decir, que de una iglesia que funciona, una familia en la iglesia que funciona. Al igual también nos habla de una familia humana. Y esto está basado en la santa doctrina. Las familias funcionales se basan en los principios bíblicos, en los principios piadosos, es decir, no solo aquí en la iglesia como hermanos en la fe, sino en nuestra casa. Aplicamos estos principios, ¿no? Trabaja en lo que se refiere a la iglesia y en la familia común, ¿verdad? En la casa. Y Dios ha impuesto eso. Hay roles adecuados para hombres, para mujeres. Las familias funcionales son aquellas en que los hombres y las mujeres cumplen con sus roles dados por Dios. El liderazgo moral en las familias que funcionan tienen padres y madres que son buenos modelos a seguir y viven una vida moral basada en los principios bíblicos. Y la familia funcional en la iglesia produce respeto. Aquí dice Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtales como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Los dos primeros versículos, ¿verdad? Ya hemos aprendido, conforme estudiamos en 1 de Timoteo, que en la iglesia de Efeso tenía algunos problemas que deberían de aprovecharse, que deberían de arreglar, confrontar. Algunos habían seguido las doctrinas de falsos maestros. En el primer capítulo vemos que el apóstol Pablo habla de Timoteo y dice, endereza todas esas cosas. Había falsos maestros que inmediatamente entraban a la iglesia y querían hacer cambios, porque Efeso era una ciudad griega en aquellos días, llena de mucho paganismo y de dioses. Era una ciudad gentil. Y llegaba el evangelio ahí y venían algunos creyentes y querían acarrear sus costumbres a la iglesia, como muchos de nosotros, ¿no? Yo siempre he dicho que yo estoy muy orgulloso de ser mexicano. Pero yo, cuando vivía en México, yo veía que querían meter la cultura, las tradiciones antiguas a la iglesia, que tienen nada que ver con eso. No tiene nada que ver con las cosas de Dios. Y debemos estar orgullosos de dónde venimos y de dónde somos. Yo no estoy hablando mal en contra de ellos, pero estoy hablando de lo que es la doctrina, la palabra de Dios. Pero Pablo decía a Timoteo a estas cosas que se tienen que confrontar en la iglesia, porque existen, como existen hoy en día. Aquellos que habían seguido falsos maestros en Efeso, y ahí en esa ciudad las mujeres estaban tratando de usurpar roles de liderazgo que pertenecía a los hombres en la iglesia. Yo hablé de eso. Estudiamos eso, donde el hombre y la mujer iguales delante de Dios, pero dos trabajos diferentes.
el orden que Dios ha puesto. Primero padre, hijo, y luego el padre, la familia, la mujer y luego los hijos. Y eso es como Dios lo ha ordenado. Y Pablo hablaba de eso. Y había mujeres ahí que querían usurpar roles de liderazgo que no les pertenecían. Y muchos hombres también que querían tener esos roles de liderazgo que no calificaban para eso. Vimos en 1 Timoteo 3 las características que debe de tener un obispo o un diácono ordenado por Dios. Y eso es lo que tú tienes que buscar, Timoteo. Y luego también había viudas ahí que llevaban vidas impuras. Así es que la condición que existía en la familia espiritual de aquellos días requería cierta corrección y disciplina. Pero Pablo quería asegurarse de que Timoteo aplicara esa disciplina con amor y con respeto. Dice, no reprendas al anciano. Es decir, habla de una reprensión dura o violenta. Si el anciano está en pecado, es decir, anciano de edad, y está en pecado, y la palabra nos dice que debemos de confrontarlo. Yo he tenido que hacer eso y no es algo muy agradable porque hace varios años que tuve que hacer eso y yo sentía, pues, ¿quién soy yo? Este es un hombre de edad, un hombre que ha vivido, pero él estaba mal, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero dice, no lo reprendas de una manera dura, violenta, exhorta. La idea es aquí de que es que uno se acerca a aquella persona más débil en la fe para fortalecerlo. En otras palabras, los hombres y las mujeres mayores de la iglesia deberían de ser tratados con el mismo tipo de respeto que muestra uno a sus propios padre y madre. No como el de la suegra, ¿eh? No, estoy bromeando. Pero tiene que ser respeto. La Biblia dice, uno de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y luego los hombres y mujeres más jóvenes deberían ser tratados como hermanos. Sin aquel aire de superioridad. Timoteo, por supuesto, era el pastor ahí, ordenado por Dios. Y Pablo lo había mandado ahí a Efeso. Dice, las mujeres también deben ser tratadas con absoluta pureza. Jóvenes. En otras palabras, muestra el debido respeto a todos, ya sea hombre o mujer, anciano o joven. Pero si es necesario arreglarlos en las cosas del Señor, tienes que hacerlo. Y vaya que si necesitamos hacer eso, ¿verdad? En nosotros mismos. Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Pero luego después se mueve, perdona, el apóstol de regreso acá a 1 Timoteo 5, de los versículos 3 al 16, él dice que hay que proveer en ocasiones a los necesitados. Y especifica, de los versículos 3 al 16, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos,
Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, por cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así a condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pasemos ahí, bastante munición aquí. Permítame decirle que las viudas de aquellos días, en aquella cultura judía, en el primer siglo, estamos hablando de la iglesia primitiva, generalmente eran pobres y no tenían medios para ganarse la vida. En aquellos días no existía el seguro de vida como hay ahora para algunas mujeres o hombres que quedan viudos y han comprado un seguro de vida. Pues no existía en aquellos días, obviamente. Tenemos una situación en el Evangelio de Marcos. No la voy a leer, pero les voy a darle la cita para que ustedes la busquen. En Marcos 12, de los versículos 41 al 44. Aquí se nos ilustra la vida de una mujer viuda, donde esta viuda pobre dio de su pobreza, de lo poco que tenía, dio a la iglesia. Después vemos en Hechos capítulo 6 que los primeros diáconos fueron elegidos para satisfacer las necesidades de las viudas judías de aquellos días. Obviamente que nuestra situación cultural es muy diferente a la de hoy en día. Muchas mujeres trabajan fuera del hogar y pueden mantenerse a sí mismas si en el caso de que quedan viudas, especialmente aquí en los Estados Unidos donde vivimos. En otros casos tienen ingresos de pólizas de seguro, de seguros de vida, para satisfacer sus necesidades. Nuestra cultura es muy diferente a aquella de los días
del apóstol Pablo y de Timoteo, pero nosotros podemos tomar los mismos principios sobre lo que el apóstol Pablo explica aquí a Timoteo, y podemos usar esos principios bíblicos en nuestra cultura actual, en nuestros días. La idea aquí parece ser que el apóstol Pablo estaba más preocupado por las personas débiles. A las personas que estaban más necesitadas y vulnerables de aquellos días, de aquella cultura, a las viudas. Así es que creo que sería justo que dijéramos que hoy Dios quiere que la familia de la iglesia cuide de los miembros de su propia familia que más lo necesitan. Dios quiere que primeramente nosotros, si tenemos madres o abuelas viudas, nosotros como hijos o nietos, es nuestra obligación de tener cuidado de ellas. Es lo que dice Pablo aquí. La idea es esto, que no corramos a la iglesia por cualquier cosa. Como si viera la iglesia que de ahí mucha gente usa eso. Y dice, la iglesia tiene que ayudar, tiene que dar. Pero la iglesia tiene que tener cuidado con las personas, porque existe mucho chantaje, por decirlo así, o cuál es la palabra que estoy buscando, que gente solo está tratando de encontrar dinero fácil para no trabajar cuando pueden trabajar. La iglesia es para ayudar cuando hay una verdadera necesidad. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de hacer ahí. Ten cuidado, no porque es viuda no quiere decir que ya se le tiene que dar a ayudar. Deja primero que la familia inmediata tome cuidado de sus necesidades. Y hay veces que la familia inmediata es muy pobre. Y hay veces que no hay muchos miembros de la familia, y entonces nosotros como iglesia deberíamos de ayudar. Porque Pablo decía es que hay que tener cuidado, porque para los que verdaderamente lo necesitan, para eso está la iglesia. Me gusta el sistema que tiene nuestra iglesia. Cuando una persona viene a pedir, hay un cuestionario para llenar. Y se mira si la persona en realidad tiene necesidades. Otras iglesias que no hacen eso. Porque hay muchos que nomás están tratando de vivir una vida fácil cuando pueden trabajar. Y recurren a las iglesias. Me tocó años anteriores, mi esposa y yo teníamos una librería cristiana. Y teníamos todo tipo de llamadas, de gente que venía ahí, y aprendimos con el tiempo que, es decir, que venían a pedir dinero. Pues son cristianos, ustedes deben de ayudar, y yo estoy necesitado. Y aprendimos por medio de otras librerías, nos llamábamos unos a otros, este se mantiene de iglesia en iglesia, de librería en librería, pidiendo dinero, porque no quiere trabajar. Va aquí con ustedes y luego viene con nosotros y de otra iglesia, y es verdad. Y la iglesia aquí tiene este sistema donde pueden ver en realidad si hay una necesidad, y no van a dar dinero en efectivo así, tan fácil. Tal vez la persona tiene necesidad de algún bill o de alguna cuenta, pero se estudia y se ora y se evalúa. Por lo mismo, ¿no? Porque desgraciadamente hay muchos que lo hacen más difícil para los que verdaderamente lo necesitan. Y hay que usar ese dinero que Dios ha provisto
pues de una manera inteligente, ¿no? Y los principios bíblicos están aquí. Dice Timoteo, fíjate primeramente si esta viuda, si no tiene, si es menor de 60 años, esta palabra puede trabajar, ¿verdad? Y mira su vida. Como le digo, puede andar de iglesia en iglesia pidiendo dinero y tener cuidado. Yo no digo que no la iglesia está para ayudar al necesitado. Aquí solo son advertencias. Y sabe que hay mucha sabiduría aquí. Hay advertencias para todos nosotros, para que ayudemos y para los que tratamos de ayudarnos a nosotros mismos. ¿Sí me entiende? Sería justo que dijéramos que hoy Dios quiere que la familia de la iglesia cuide de los miembros de su propia familia que más lo necesitan. Puede que sean viudas, pero probablemente hay un aspecto mucho más amplio de las personas. Proverbios 14:31 dice así: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Por eso le digo que aquí hay para todos. Aquí hay leña para todos nosotros. Más que el que tiene misericordia del pobre, lo honra. Dice Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, es decir, a Dios. Mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra, es decir, honra a Dios al tener misericordia del pobre. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 nos dice así: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora bien, pregunta: ¿a quién debe de ayudar la iglesia? ¿A quién debe de ayudar la iglesia? Aunque muchas veces la iglesia quisiera ayudar a mucha gente, sus recursos son limitados. Entonces, ¿cómo vamos a determinar a qué personas ayudar? La respuesta, obviamente, a aquellos que verdaderamente están necesitados. Necesitados debido a circunstancias que están fuera de su control. No aquellos que están en necesidad porque han tomado decisiones equivocadas o que han sido imprudentes con sus recursos financieros. A veces yo he conocido gente que recibe ayuda cada mes y los primeros días se la desparrama, la malgasta en la primera semana, y a las 3 semanas, la siguiente semana ya no tiene nada. Yo creo que hay necesidades verdaderas, pero a veces también nosotros, que si recibimos una herencia o una póliza de seguro y empezar a vivir como rey, y al rato a querer pedir que nos den. Está mal usando su dinero. Uno a veces sufre las consecuencias de sus malas decisiones. Tenemos un Dios de amor que nos quiere ayudar. A veces estas cosas se oyen fuertes para nosotros, amados de Dios, pero tengo que decirles la palabra de Dios.
Así está. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes vamos a ayudar? ¿Aquellos que verdaderamente lo necesitan? ¿Aquellos que no tienen otra familia que los pueda sostener o mantener? Ahí nos lo dicen los versículos 4, 5, 8 y 16. Ahí en este capítulo 5. El plan de Dios es que la primera línea de apoyo para una persona necesitada, ya sea viuda o cualquiera que sea la necesidad, debe de ser la familia. Ese es lo primero, la familia. Y si no se puede, la familia no puede, entonces ahí viene la iglesia. Una vez más, aquí el apóstol Pablo está tratando de este tema, donde dice que debemos de honrar a nuestros padres y a nuestras madres, incluso cuando ellos ya están ancianos. Debemos honrarlos. Y esto de honrar a nuestros padres ancianos no está hablando simplemente de satisfacer sus necesidades financieras, más que eso. Y luego también nos habla de aquellos que viven, aquellas viudas que viven vidas piadosas. Aquellos hombres, veamos los versículos 7. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. 9. Sean puestas en lista solo las viudas no menor de 60 años que hayan sido esposas de un solo marido. 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Aquellas que viven vidas piadosas, primeramente. Pablo deja muy claro aquí, escúchame bien, y si estoy bien en lo que estamos leyendo aquí. Pablo deja muy claro que la iglesia no está obligada a ayudar a las viudas que dañan el testimonio de la iglesia con su estilo de vida. ¿Deberían de ser mujeres de un solo hombre? ¿Deberían de servir en el ministerio de la iglesia? Y otro último, no andar de chismosas, dice Pablo ahí. Y luego Pablo le dice a Timoteo, protege también el liderazgo. Versículos 17 al 19, vamos a leerlos. Este capítulo 5. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la escritura dice en versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pablo aquí también ya había dejado bien claro en esta carta que era necesario tratar con los líderes de la iglesia que abusan su posición o que enseñan doctrinas falsas. ¿Y cuánto no hay de eso hoy en día también? Líderes, predicadores, qué sé yo, que abusan de su posición. Y también enseñan doctrinas falsas. Hoy en día muchos quieren dinero para ellos, ¿verdad? Y sangran a la gente, eso son mis palabras, y cambian las cosas de Dios. Todo tiene su lugar y Dios nos habla en su palabra para todos. Todo tiene su lugar. Aquí está hablando Timoteo
bien claro contra aquellos líderes de iglesias que abusan de sus posiciones o que enseñan doctrinas falsas. Pero también deja claro en varias de sus otras cartas que la iglesia debe de honrar y proteger a estos líderes piadosos que sirven bien a la familia de Dios. Les voy a dar unos cuantos versículos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Pablo hablando aquí a la iglesia en Tesalónica y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13. Y que no tengáis y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, dice. También el escritor de Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo veo que tenemos una gran responsabilidad en varias formas, pastor. Pero Pablo exhorta, el escritor de Hebreos exhorta también ahí que a la obediencia. Y habla también de aquellos que viven, obviamente, que están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Que están predicando la palabra de Dios. Yo creo que hoy más que en los días de Pablo, existe el peligro muy real de que se hagan acusaciones falsas contra los líderes de la iglesia. Por eso es que aquí dice él que ninguna acusación, a menos que haya menos 2 o 3 testigos, incluso en este caso, se puede probar que las acusaciones son falsas. Pero deben de ser investigadas, porque es muy posible que el pastor esté mal, o el líder. Pero tiene que hacerse con 2 o 3 testigos. Y también puede que sean falsas, puede que sea cierto, puede que sean falsas. Pero tiene que hacerse de esa manera. Es más, Dios promueve la pureza en su familia. Miren los versículos 20 al 25. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Aquí está. Si una persona persiste en pecar, todos somos pecadores, no hay duda al respecto. Pero cuando una persona está pecando deliberadamente y el líder o el pastor o el anciano lo reprende y no hace caso y continúa repetidamente, dice ahí, que sea pues dicho a toda la iglesia: repréndele delante de todos, para que los demás también teman. Dijo: ah, caray. ¿Verdad? Pero es alguien que persiste y sigue y continúa. Es más, Dios nos da escritura cómo lidiar específicamente cuando una persona está viviendo en pecado, y eso lo encuentra usted en Mateo capítulo 18. Era el Señor Jesucristo estableciendo esto en los versículos 15 al 17. Él, no lo voy a leer, pero Él nos da un patrón a seguir cuando hay pecado en la familia de Dios. Primero, obviamente, debe confrontarlo uno a solas. Y si no quiere oírte, llévate a otro de la iglesia. Y yo he hablado hablé de eso también, que
Hey, cuando uno hace ese paso, cuando hay esa corrección en la iglesia, y si uno lo confronta y él no quiere entender, dice, llévate a otro hermano, pero que sea neutral, no uno que esté de su lado, en contra de él, del otro hermano. Un hombre o una mujer que sean conocidos en la iglesia, derechos, y que sea neutral en el caso ahí, no a encontrar, o no, ¿quién estará a mi lado aquí para ir a atacar a este? Vamos a agarrar 2, 3 que estén de mi lado. Más lo voy a llevar a comer. No. ¿Sí me entiende la idea? Ese es el segundo paso. Y si aquella persona no quiere entender después del segundo paso, entonces sea expuesto a la congregación. Eso es lo que está hablando Pablo a Timoteo aquí en este último versículo, con aquel que persiste en pecar. Entonces, díselo a la iglesia. Pero el Señor Jesucristo estableció la fórmula, el patrón o la idea, el modelo de cómo lidiar con una persona. Primeramente, si él peca contra ti o hay un pecado, ve y habla con él. ¿Sabes lo que hacemos nosotros muchas veces? Agarramos el teléfono. ¡Oh, tú sabes lo que están haciendo! Te voy a decir para que lo mantengas en oración. Está pecando. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que vayamos a todo el mundo y le digamos, menos a él. No. Usted vaya a él y confróntelo en la situación. Muchas veces la gente nos ofende y habla mal en contra de nosotros y en vez nosotros de andar por todos lados, la Biblia dice que vayamos directamente a él. Y sabe que muchas veces puede decir, ¿sabe qué, hermano o hermana? Me equivoqué o hubo un malentendido. Pero no, nosotros lo divulgamos por todo el mundo antes de confrontarlo y eso no es bíblico. Pero cuando es algo serio y es cierto y hemos hecho esos pasos y no quiere aceptar ese hombre, esa mujer, entonces hay que decirlo a la congregación. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo aquí en 1 de Timoteo. Interesante, ¿eh? Y la idea es para que otros sean advertidos y no sean arrastrados por ese mismo tipo de pecado. Pero hay que aplicar la disciplina de una manera justa. Es como, déjeme darle un ejemplo, como cuando disciplinamos en nuestras propias familias a nuestros hijos. Cada persona y cada situación es diferente. Y los medios de disciplina deben de ser apropiados para cada ofensa. Justo o justicia no significa que siempre sea igual, dependiendo del caso o la severidad, pero tiene que ser disciplinado. Pablo también dice aquí, evita el legalismo. Timoteo, cuidado, evita el legalismo. Y le voy a decir por qué. Porque le dice que se tome un poco de vino para su estómago. Este no es un principio general para todos los creyentes de todos los tiempos, ¿eh? Como le dije anteriormente, mucha gente no sabrá mucho de la palabra de Dios, pero dice, ¿qué no dice la Biblia ahí que se puede uno tomar o no para el estómago? Pero hay que tomar en cuenta varias cosas. En aquellos días no podían ir a las tiendas de abarrote y comprar la agua filtrada, purificada. No tenían lo que nosotros tenemos. Pablo aconseja a Timoteo acerca de beber un poco de vino para su estómago y le dije que no es un principio general para todos los creyentes y de todos los tiempos.
Pablo se refiere a una simple necesidad médica personal de Timoteo ahí en aquellos tiempos. La Biblia es muy clara acerca de la embriaguez y dice que es un pecado. Vimos ahí en el capítulo 3 de Primera de Timoteo de los requisitos de los obispos y de los requisitos de los diáconos, ¿verdad? No dados al vino. Y uno dice, bueno, un momento. Él era obispo, Timoteo. Y Pablo le está diciendo, tómate un poquito de vino. No le está diciendo, emborráchate. Está bien que tomes. No, pero es una cuestión médica. Y al mismo tiempo, parece que la Biblia no prohibía todo uso de bebidas alcohólicas. No lo prohibía. Prohibía la embriaguez. Yo les voy a decir algo personal. Antes, en mi vida antes de Cristo, yo tomaba mucho. La familia de mi esposa siempre me decía, hey, tómate una, hombre, una no es ninguna, porque ellos todos tomaban. Y la Biblia no dice que una cerveza o algo así, no dice que sea pecado. Pero ¿sabe qué? En el momento que me miren a mí así, ¿no que es predicador? Míralo, ¿verdad? ¿Cómo es el enemigo que primero nos atrae y luego nos expone, verdad? Nos acusa. Pero yo siento, amados de Dios, que si me tomo una, voy a querer otra, y otra, y otra. ¿Para qué buscarle? Si Dios ya me sacó de eso. ¿Sí me entiende? Es más, el Señor y sus discípulos llegaron a tomar vino, pero no era embriagarse, era parte de la cultura, hasta comían con vino. Muchos podían alegar, oh, es parte de nuestra cultura. El primer milagro que el Señor Jesucristo hizo fue de convertir el agua en vino. Un comentarista dijo, probablemente fue el mejor vino jamás elaborado aquí en la tierra. Y se nos hace un poquito extraño quizás de que el apóstol Pablo, como les dije, que parecía que este versículo está fuera de contexto. Y se nos hace un poquito extraño quizás que el apóstol Pablo escriba esto en esta parte de la carta. Amados de Dios, si nosotros no tenemos cuidado, podemos quedar tan atrapados en el enfoque, en el uso del vino, que vamos a perder el principio general de lo que está hablando Pablo. Y al parecer Timoteo, por lo mismo, porque él quería mantenerse ser impuro, no quería tomar vino. ¿Sabe qué? Hay que tener cuidado con el legalismo. Sabemos que Timoteo tenía un padre griego y una madre judía. Era de doble ciudadanía. La cultura griega estaba influenciada por ese pensamiento gnóstico que enseñaba que todo lo que tenía que ver con el cuerpo y todo lo terrenal era malo.
Entonces, para contrarrestar ese tipo de pensamiento, muchos de los judíos habían adoptado un estilo de vida en el que se volvieron muy legalistas en cuanto a negarse a sí mismo de cualquier cosa que pudiera ser de beneficio a sus cuerpos. Al parecer, Timoteo había estado en ese lugar que ni siquiera quería beber un poco de vino, porque era un tratamiento común para los trastornos estomacales de su época. Después de todo, él no podía ir a la farmacia como lo hacemos nosotros y ordenar un Pepto-Bismol. No había eso en esos días. O cualquier otra medicina para el estómago, como lo tenemos nosotros. No podemos usar eso como excusa de tomar vino. Pablo está señalando con las razones que la pureza es mucho más que seguir un conjunto de reglas. Es una forma de pensar y un estilo de vida. Él está tratando de promover las buenas obras. La verdadera pureza es más que simplemente evitar el pecado. Es un estilo de vida que está lleno de buenas acciones que son obvias para los demás. Vaya que si Dios nos ha dado una lección aquí, ¿verdad? Y nos habla de ayudar, nos habla de que somos una familia. Pero Dios es un Dios de orden. Y las cosas no se hacen nomás al azar. Mucha gente quiere usar eso en contra de la iglesia. Oh, pues ¿qué no dice Dios? ¿O qué no dice la Biblia que deben de ayudar? Sí, debemos de ayudar. Pero todo tiene su lugar. Y alguna gente cita o hace cotación de algún versículo fuera de contexto para su propio beneficio. Pero ¿qué tal las partes donde dice que el que no trabaja, que no coma? ¿Qué es peor que una persona que es no creyente? ¿Verdad? Pero también nos dice que si vimos a un hermano que está en verdaderamente necesidad y nosotros tenemos la manera de ayudarlo y no lo hacemos, también es pecado para nosotros. Si es que las reglas están ahí, que Dios ha establecido, y es bueno aprender de esto, es bueno que nosotros aprendamos y entendamos y podemos discernir cuando una persona viene a nosotros. No tomar la actitud simplemente desde, no, este no, o esta no, sino tener cuidado, porque a lo mejor pudiéramos ser un instrumento de Dios en tiempo de necesidad. Dios dice que seamos sabios. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado dirección, nos dice cómo vivir. Dios constantemente nos está hablando al corazón, allí donde nos duele. Pero ¿sabe qué? Es la única manera que vamos a cambiar. Y Dios está trabajando con nosotros. Y no va a terminar como a los otros hijos de Él. Aunque somos salvos por la fe en Cristo Jesús, es gratis. No me costó nada. ¿Sabe qué es lo que me cuesta a mí y a usted? Vivir por Dios. Y tiene que hacer un cambio en nuestras vidas. Nuestros hábitos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar a otras personas. Se acabó eso de que yo siempre he sido así, yo siempre he hablado así y el que no le guste, pues ya. No, Dios nos toma tal y como somos, pero Él quiere cambiarnos. No importa que tan lejos hayamos ido, que tan malos hayamos sido, si una persona se arrepiente y viene a los pies de Dios,
Dios lo perdonará y le da la vida eterna. Pero esto tiene que ser de corazón a corazón entre usted y Dios. Yo no puedo engañar a Dios. Usted no puede engañar a Dios. Podemos engañar a los demás. Podemos fingir una, oh, yo soy cristiano, ayúdame. Oh, y quizás por un rato. Dios dice que Él dice que todo hombre sea mentiroso, mas Dios verdadero. Él es el único que nos puede ayudar. Cuando nosotros pedimos y oramos, que nos cambie, que nos conforme de acuerdo a su imagen, Él toma una vida. Y no vamos a ser perfectos. El día que llegue la perfección es cuando estemos delante de Él, en Cristo Jesús, no en nosotros. No en nuestras, debemos de ser buenas obras, pero no es eso lo que nos salva. Tenemos la salvación ya en Cristo Jesús. Ahora hay que hacer buenas obras como resultado, pero hay que ser sabios. Y esta es la manera de conducirse en la casa de Dios. Qué gran lección. Y muchos de nosotros encontramos que no podemos. Señor, yo no puedo ser así. Y es verdad, no podemos. Pero podemos decir, Señor, aquí estoy. Cámbiame. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Y esto es entre usted y Dios. A Él no lo puede engañar. A mí sí. O yo puedo engañarlo a usted, pero a Dios no lo puedo engañar. Tiene que ser de corazón a corazón. Y me gusta lo que dijo ahí. Voy a cerrar con esto, con lo que dijo ahí en el versículo, ya se me fue, donde habla en el versículo 21. Dice que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad, no con ligereza, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ahí está. Te imploro delante de Dios y de sus ángeles escogidos. Vivimos una vida delante de Dios. Dios nos ayude. Y no podemos vivir una buena vida que Él le agrade sin Él en nuestras vidas. Le entregaría su vida a Él. Él es el único que lo puede cambiar y darle esa aseguranza de vida eterna. Padre, te damos muchas gracias una vez más por esta escritura que nos has dado, Señor, por esta lección, Señor, donde nos exhortas, Señor, nos reprendes, nos alientas, Señor, nos educas por medio de esta tu palabra, Señor. Gracias por estas líneas que nos has dado en este capítulo, Señor, que Padre, mi oración es que penetre en mi propio corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, y que mantengamos presente tu palabra. Señor, nos encontramos como pecadores, Señor, necesitados de ti. Sin ti no podemos hacer nada. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a seguir adelante. Padre, yo oro por aquellos que aún no te conocen, Señor, que no han entregado su vida a ti, que lo hagan de esa manera simple y sencilla, donde vengan a tus pies y decir: amado Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados, yo creo que tú has dado a tu Hijo unigénito para que Él viniera a este mundo y para pagar por mis pecados, y así, Señor, darme la esperanza de la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Yo creo, Señor, en esta tu obra, en este regalo. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Señor, te necesito. Perdóname. Señor, ven a mi vida. Cámbiame. Dame de tu Espíritu Santo para que yo pueda seguirte, Señor.
te entrego mi vida. Padre, hago esta oración y lo hago por fe y lo hago en el único nombre por el cual un hombre o una mujer puede ser salvo. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador y mi Rey. Amén. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. La batalla es de Él, ¿verdad? Necesitamos depender de Él. Amados de Dios, tenemos en 2 semanas, no este domingo, pero el siguiente, comunión, que no hemos tenido comunión ya por mucho tiempo. Necesitamos tener comunión, tomar de los elementos. Y lo vamos a hacer de una manera muy cuidadosa, pensando y respetando las leyes, como se nos ha mandado hacer. Tenemos el privilegio de reunirnos todavía aquí afuera y bonito tiempo. Tenemos sombra, tenemos sistema de sonido, tenemos alabanza, tenemos muchas cosas, somos bendecidos. Hay que dar gracias a Dios por lo que tenemos, por las bendiciones que Dios nos ha dado. Bautismo, el último domingo de este mes, de agosto, y el hermano habló de esto. Va a ser en el estacionamiento de la iglesia de inglés. Ya saben que nosotros nos juntamos junto con ellos. Probablemente van a tener una pequeña alberca, pero la idea es de la sumersión. Si alguno de ustedes necesita ser bautizado, yo estoy disponible para bautizarlo. Sería un privilegio, un honor. Y también que queremos tener más estudios en los viernes. Primeramente Dios, aparte del estudio de profecía que tenemos, el mes de septiembre queremos empezar el segundo viernes de cada mes, un estudio en Apocalipsis. Recuerde esto, segundo viernes empezando en septiembre de cada mes. Excepto los meses que traigan 5 semanas, quizás lo hagamos el tercer viernes. Y va a ser en inglés traducido al español. Y también el de profecía, vamos a tenerlo una vez al mes. Van a ser 2 ya, de lo que es Apocalipsis y profecía. Ese será el último viernes de cada mes. Parece ser que vamos a empezar a tener boletines. Y, amados de Dios, nuestro siguiente estudio, si Dios nos permite, es piedad con contentamiento. Por lo demás, amados de Dios, que Él los haga aptos para toda buena obra, que Él los use de acuerdo a su voluntad. Que el Señor los bendiga y esté con ustedes.